cambiar también la logística y la mecánica de la operación propia de los transportistas, en el caso de autotransporte terrestre. Entonces, este documento como tal, aquí tenemos un ejemplo que es el que se venía utilizando, donde vienen datos donde se recibe, quién es el remitente, hacia dónde se lleva, el destinatario, el domicilio y la descripción de las mercancías con pesos, metros. Este es el documento anterior, pero ahora vamos a ver el nuevo documento que nos señala, es un complemento que como tal es un comprobante fiscal digital, que tiene la característica de ser complemento. Ustedes saben que en el anexo 20 vienen relacionados los diferentes tipos de complemento que más adelante comprobantes fiscales y los complementos, en un momento más los analizamos. En este ejemplo, nosotros podemos ver que vienen todos los datos correspondientes, se timbra el documento y tiene características propias. Hasta este momento, pues dices, bueno, ¿qué conceptos tendríamos que agregar? Pues prácticamente lo que tenemos es lo que tenemos en nuestra factura de todas las mercancías. Aquí la recomendación es que se coordinen muy bien con su servidor, con su PAC, cualquiera que sea el sistema que ustedes utilicen, para que puedan hacer las conexiones directas, para que no haya falla entre lo que ustedes están enviando, inclusive a lo mejor les pueden dar la liga del HTML para que el transportista vacíe tal cual el código del producto, la cantidad, el nombre, el peso, para que no haya ninguna diferencia, porque cualquier diferencia en conceptos puede repercutir inclusive hasta en la deducibilidad. Y lo más grave, pues puede llegar al decomiso de la mercancía, porque no es la misma. Supongamos que se captura de forma manual estos datos del complemento, y se equivocan en un código, en lugar de un código ponen otro, pues así se fue y no lo revisó al momento la persona que lleva la carga. En una revisión, oye, esto no corresponde, o se equivocaron. O sea, tenemos que tener muy buen control acerca de la captura de este documento. Podemos ver la siguiente, hasta aquí vienen los datos generales, pero lo que sí nos interesa es en la descripción. Sí estaba acostumbrado el transportista a tener la descripción para su control y seguridad de que lo que él recibía es lo que enviaba, pero ahora este tema es muy especial porque incide en la revisión. ¿Realmente tú tienes la posesión legal de la mercancía que estás transportando? ¿Sí o no? Y este es el documento que lo ampara. Entonces, si vemos ahorita en pantalla, vemos la cantidad, la unidad, también la unidad de medida que tenga, el concepto con el código. Recuerden que tenemos una serie de códigos, están enlazados con la serie de mercancías que están enlazados para nuestros conceptos que utilizamos de productos y servicios. Cómo viene el embalaje, el peso, vienen los remitentes, a quién se le está enviando, pero algo que nos llama también la atención, y si ustedes pueden ver, es que vienen los operadores y los datos, viene con el operador, el RFC y el nombre. Imaginemos que la carga va a salir y José Guadalupe López no llegó. Va a salir Rubén González con la carga. Pues tienes que cancelar este complemento, carta aporte, para que le cambies a Rubén González, que va a ser el que va a llevar la carga. Anteriormente, pues no era un dato esencial, pero ahora sí, o sea, para que la persona que lleva la carga, porque en ese momento el chofer es el que tiene la posesión de la mercancía o de los bienes. Entonces, es importante y la autoridad puede verificar si dice, bueno, dice que es Guadalupe López, tu identificación, tu credencial y demás. Resulta que no es Guadalupe López. No, es que Guadalupe López se enfermó, no vino y yo llevo la carga. Pues bueno, en ese momento se tiene que cancelar ese documento. Entonces, tiene varias implicaciones que nos van a
que tenemos que implementar nuevos procesos dentro de la logística de la emisión de comprobantes fiscales digitales. Por eso la intención de la mesa de traer este tema. Aquí podemos seguir con la siguiente diapositiva, por favor, Hugo. Disculpa, María Eugenia, una pregunta. Sí. Hasta ahí es mi participación, pero sí, Juan Antonio. Sí, oye, por ejemplo, ahorita que nos comentas de la mercancía de punto de destino y punto de entrega, pensando que una compañía tuviera varias sucursales en el país, sale el camión cargado de todo el material del centro de distribución y va a llegar, no sé, a Saltillo, a Torreón, Monclova, etcétera. O sea, va a llegar a diferentes puntos de entrega. ¿Tendrá que hacerse una carta aporte para cada punto de entrega o puede hacerse uno de donde diga, sabes que tanto material va a Saltillo, tanto material va a Monclova, tanto material va a Torreón, tanto material se va hasta Chihuahua o no sé? Digo, porque aquí el tema es cómo sería esa carta aporte cuando hay diferentes puntos de entrega en el camino. Ese punto es muy interesante, es una pregunta común que está dentro del cuestionario que ha sacado y ha emitido la autoridad. Aquí lo que yo te puedo decir es que depende si las diferentes cargas, si va en un viaje consolidado que va a diferentes, pues cada uno tendrá su carta aporte. Pero también cambia si tú estás llevando, si tú eres el propietario de la mercancía, está dentro de tus activos, el medio de transporte es tuyo también y tú vas a hacer las entregas. Es dependiendo la situación, cuál va a ser la mecánica, el tipo de CFDI que se tendrá que expedir, ya sea de ingresos, ya sea de traslado, y también si es para clientes tuyos o para sucursales que tú tengas. Esto lo vamos a tratar más adelante dentro del proceso, que por ahí lo vamos a analizar, pero contestando a tu pregunta, te digo, dependiendo la situación, es la emisión del comprobante fiscal y dependiendo si son propiedad, la mercancía es tu propiedad y la estás trasladando con medios propios, o bien vas a contratar un transportista. Son diferentes manejos, entonces hay que estar enterados de cómo lo vamos a hacer para hacerlo de manera correcta. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones en la deducibilidad, tiene implicaciones en infracciones y sanciones, y la más delicada que considero yo desde mi punto de vista es el decomiso de la mercancía, que puede atrasar un proceso productivo dentro de los negocios. Imaginemos que llevan una carga y esta carga va a servir la está esperando la línea de producción y la detuvieron por un tema de un error en un comprobante fiscal. Entonces, este tema puede retrasar la operación de un negocio si no lo hacemos con el debido cuidado. Entonces, esto sí lo vamos a ver en un momento más. Hasta aquí, en esta parte termino y sigue mi compañera Rosy con el siguiente punto. Muchas gracias. Adelante, Rosy. Yo nada más quisiera, antes de que continuara Rosy, y quisieras puntuar la atención, porque pareciera que ese es un tema nada más de las empresas fleteras. Tú como contador, ¿verdad?, titular de un despacho, podrás decir que no es de tu interés, ¿verdad?, porque dices, no, pues yo no tengo ningún cliente fletero, pero sí tienes empresas fabriles, empresas que contratan servicios de fletes, ¿verdad? Entonces, allí vas a tener un problema de deducibilidad para prestar puntual atención todos. Adelante, Rosy. Fíjate que sí, no nada más, Luis, digamos, si me permites, Rosy, no nada más hablemos de fronteras, sino todo lo que sea el traslado de bienes y mercancías. O sea, estamos hablando de empresas comerciales, empresas de fabricación que van a trasladar. ¿Cuál va a ser el documento? Teníamos y ya viene regulado lo que es el documento, el comprobante de traslado. Pero el tema trascendental es cómo se va a regular, y todos nosotros que somos aquí contadores y que brindamos servicios a diferentes empresas, sí o sí, si trasladas mercancías o bienes, vas a tener que tener especial cuidado con el tema de carta aporte. Listo. Adelante, Rosy. Sí, gracias. Bueno, mi participación empieza a partir de los tipos de comprobantes. Nada más para hacer un recordatorio, ¿no? Mención que tenemos ingresos, egresos, traslado, pago, nómina y retención, en donde vamos a ver dónde se ubica el complemento. En los ingresos, en los tipos de comprobante de ingreso, ahí es dependiendo de la figura, como ya lo mencionaba Maru,
en donde se va a encontrar la empresa para hacer ya sea un comprobante de ingreso con el complemento carta aporte, que normalmente está direccionado para las empresas que se dedican al traslado de mercancía. El de traslado, perdón, a las empresas transportistas, el de traslado normalmente lo puede hacer el dueño de la mercancía o el intermediario o empresas de logística, que es un traslado con su complemento carta aporte. Esta diapositiva, digo, nada más es para situar en el contexto fiscal en dónde lo vamos a encontrar o quiénes de comprobante pueden ir con el complemento carta aporte. Y en el complemento carta aporte, pues en esto se pone la información adicional de uso regulado por el SAT para todos los datos adicionales que ya nos ha venido explicando Maru en un principio. Enseguida tenemos los antecedentes de CFDI. Hugo, ¿puedes avanzar un poquito? Gracias. Los antecedentes del CFDI de ingreso o traslado es cómo ha venido regulando a través del tiempo lo que es la carta aporte. En el artículo 29D del Código Fiscal Federal por decreto, en el 2012, se adicionan y reforman diversas disposiciones del Código Fiscal. De ahí, en el 2013, se incorpora a la segunda resolución modificaciones a la resolución de miscelánea fiscal, la regla 2.9.4, que son de los comprobantes fiscales simplificados que podrá acompañar al transporte de mercado. En el 2014 se deroga el artículo 29D del Código Fiscal y se reforma el último párrafo del artículo 29 del Código Fiscal. En el 2015 se expide la circular por la que se aprueban los modelos de carta aporte, traslado preimpresa y carta de porte CFDI. En el 2016 se modifica la regla 2.7.1.9, se elimina el comprobante impreso y solo queda el CFDI y se agregan requisitos para el traslado de hidrocarburos de petroleros. En el 2017 se incluye la regla 2.71.9, las modalidades de transportación de mercancías aéreo, férreo, marítimo, y se establece el complemento de carta aporte, con el que los transportistas deben de emitir un CFDI de ingresos con el citado complemento. En el 2018 se realizan modificaciones a la regla 2.7.1.9 para señalar que transportación terrestre se refiere a los modos que circulan por carreteras federales o por vía férrea, y se precisa en qué casos un intermediario debe despedir el CFDI con el complemento carta aporte, que en este caso ese CFDI sería el de traslado. La normatividad en materia de carta aporte nace, como ya lo explicaba Maru, la carta aporte es muy, digamos, es muy antigua porque esta estaba regida por la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales. Entonces, para la ley, para el segundo artículo de la ley, se entiende la carta aporte es el título legal del contrato. Esto es bien importante porque la carta aporte impresa o preimpresa era el contrato entre el remitente y la empresa, y por su contenido se decidirán las cuestiones que se susciten con motivo del transporte de las cosas. Contendrá las menciones que exige el código de la materia y surtirá los efectos que en él se determinen. Esa es la carta aporte para la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes Federales. Era el contrato de traslado de mercancías, a que me obligaba como transportista, qué derechos tengo como dueño de la mercancía. De ahí surge la carta aporte. El Reglamento de Autotransporte Federal de Servicios Auxiliares, en su artículo 74, menciona que cada autotransportista por cada embarque debe emitir una carta aporte debidamente documentada, que entre todos los requisitos fiscales y algunos requisitos que son para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que diga denominación social o nombre del autotransportista y del expedidor y sus domicilios, nombre y domicilio del destinatario, designación de la mercancía con expresión de su calidad genérica, uso, peso y marcas o signos exteriores de los bultos, precio del transporte y de cualquier otro cobro derivado del mismo, fecha en que se efectúa la expedición, lugar de expedición de la mercancía, lugar y fecha o plazo en que habrá de hacerse la entrega del destinatario.
Estos requisitos para el reglamento de transporte, como nos lo mostraba en la primera filmina de la carta aporte Maru, ahí mencionaba cuáles son para la Secretaría de Trabajo, perdón, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y cuáles para el SAT. Eso es bien importante porque ahora en la carta aporte, en el complemento que se va a timbrar para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no es o no viene en su reglamentación qué operador lo lleva, que ese es uno de los principales que está haciendo problema, el chofer que va a manejar o que transporta por todo lo que puede ocurrir en el traslado de las mercancías, no es un requisito indispensable para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que son los que vigilan o dan seguimiento a la inspección a las cargas en carreteras federales. Más sin embargo, sí lo trae el complemento CFDI como obligatorio. Otro punto de la reglamentación, otro fundamento, pues lo tenemos en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29, penúltimo párrafo. Ahí nos pone o nos establece cuáles van a ser, o más bien que el SAT, mediante reglas de carácter general, podrá establecer facilidades administrativas para emitir los comprobantes fiscales digitales por medios propios o a través de terceros, los PAC. A través de igual forma, a través de las citadas reglas, podrá establecer las características de los comprobantes que servirán para amparar el transporte de mercancías, como es el complemento, carta aporte. Artículo 29, en su fracción octava, aquí se refiere al transporte de mercancías de importación, que debe de contener en la carta aporte el número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano. Esto es cuando ingresan a territorio nacional. En importaciones efectuadas a favor de un tercero, el número y fecha del documento aduanero, los conceptos y montos pagados por el contribuyente directamente al proveedor extranjero y los importes de las contribuciones pagadas con motivo de la importación. Continuamos, llegamos a la resolución miscelánea 2021, que es en la regla 2.7.1.9 CFDI, que aquí es ya donde a partir del 3 de mayo nos pone nos pone las alertas de que ahora sí el complemento carta aporte debe ser timbrado, ya sea a través de un CFDI de ingreso o de traslado. Este que está publicado el 3 de mayo nos hace referencia que circule por carreteras federales o por vía férrea, marítima, aérea o fluvial únicamente. Debemos de incorporar el complemento carta aporte. Aquí sí es bien importante esta publicación que se dio el 3 de mayo. Continúa, Hugo. Y continuamos con la misma regla de resolución. Los contribuyentes dedicados al servicio de transporte terrestre carga que circulen por carreteras federales, y hago mucho hincapié en carreteras federales, deberán expedir un CFDI tipo ingresos que deberá incorporar o contener los requisitos establecidos en el artículo 29A del Código Fiscal de la Federación, el cual ampara el servicio que estamos haciendo con su complemento carta aporte. Lo dispuesto en el párrafo anterior no revela al transportista de la obligación de acompañar las mercancías que transporte con la documentación que acredite su legal tenencia, según se trate de mercancías de procedencia extranjera o nacional. O sea, no es suficiente nada más el CFDI del transportista con su carta aporte, sino deberá de llevar la documentación de la mercancía que transporta. Y la 2.6.1.2 pues nos habla sobre el complemento para hidrocarburos y petrolíferos, algo muy específico. En ningún caso se podrá amparar el transporte de las mercancías señaladas en la regla 2.6.1.1 sin que se acompañe la representación impresa o los archivos digitales de alguno de los FDI y sus complementos señalados. Aquí habla impresa o archivos digitales. Entonces, no sé, no me imagino un transportista que lleve su CV y lo revise la Guardia Nacional, pues como va a leer el CFD, la UCB, si no lo lleva impreso, ¿no? Pero así está la redacción.
En la resolución miscelánea fiscal del 2021, en el 36º transitorio, pues nos hace referencia a la vigencia de cuándo entrará el complemento carta aporte de los FDI. Nos dice que iniciará su vigencia una vez que el SAT publique en su portal el citado complemento y haya transcurrido el plazo que se refiere a la regla 2.7.1.8 en los supuestos que se traslade mercancía en las modalidades marítima, aérea o fluvial. La obligación de expedir el CFDI de tipo traslado iniciará su vigencia cuando se publique el complemento carta aporte y haya transcurrido el plazo a que se refiere la regla 2.7.1.8, que ahorita vamos a ver esos plazos ya más, más segmentados, ¿no? Si las fechas, como hacía mención, la publicación del complemento portal del SAT fue el 1 de mayo, la facilidad se dio el 3 de mayo del 21, donde nos da la opción donde nos da el uso opcional de 120 días naturales. La entrada en vigor de uso opcional fue a partir del 1 de junio del 2021 y el uso obligatorio es a partir del 30 de septiembre del 21. Estamos ya, digamos que hacia un mes de que sea obligatorio el uso del complemento para todos los traslados. Hasta aquí lo tenemos en referencia federal. Pero, ¿qué sucede? Avanzas una carta. ¿Hugo? Gracias. El 6 de agosto, en la más reciente publicación en la página del SAT, la 2.7.1.9, en la segunda resolución de modificación a la resolución miscelánea fiscal anticipada, ahí lo importante es que cambia las palabras. Ahí ya no nos habla de carreteras federales. Ahí nos dice, se trasladen en territorio nacional por vía terrestre. Esto es bien importante porque en territorio nacional se refiere a carreteras federales, estatales, municipales, de calle a calle, de una calle a otra calle. Entonces, ya nos habla de todo lo que se traslade, como nos decía Maru, todo lo que se traslade. Pero, ojo, esta está publicada nada más en páginas del SAT, no ha salido publicada en el diario oficial de la Federación. No es para sentar un precedente, pero no está en diario oficial. Entonces, esto es lo importante. Se traslada en el territorio nacional a lo que está en el diario oficial, carretera federal. Yo creo que de aquí eso nos cambia un mundo, perdón, entró una llamada. Nos cambia bastante la perspectiva porque ya aquí nos está diciendo que todo lo que se traslade sale de mi bodega que tengo en San Nicolás, en la avenida Nogalar, me lo voy a llevar a la avenida República Mexicana de San Nicolás, va a mi bodega, de mi bodega a otra bodega, que tengo que usar un CFDI de traslado, complemento, carta aporte por ese traslado que estoy haciendo, ahí será un complemento de traslado, no un CFDI. Contrato un transportista que me traslade mis rollos de acero de Apodaca a otro domicilio en Apodaca, pero estoy contratando un transportista, me debe despedir un CFDI de ingreso con su complemento carta aporte. Ya no es para carreteras federales. Eso, digo, haciendo mención, que es lo que está publicado en página del SAT. Sí, avanzamos, Hugo. Sujetos obligados, Maru, creo que lo ves tú, ¿verdad, Maru? Sí. Chicos, ¿puedo hacer una pregunta por ahí? Adelante, Juan. En la filmina que estabas mostrando anterior, y Sí. le falta una partecita a la regla al final, creo, o no sé si era en la anterior, pero... Sí, dime, Juan. Si le das una para atrás, por favor, discúlpame. Ahí, en el primer párrafo, el último renglón después de la coma, mismo que únicamente servirá para acreditar el transporte de mercancías. Hay algunos artículos que he leído
con los cuales no estoy de acuerdo, pero no sé si ustedes, dentro de su análisis, alcanzaron a observar lo siguiente. Esos artículos que les comento que he leído señalan que con base en eso que se dice en ese último renglón del primer párrafo, no estaría truncada la posibilidad de deducir si por alguna razón no se acompaña la carta aporte. Insisto, no estoy tan de acuerdo con esa situación, pero lo he leído, me parece como que lo toman de manera muy literal, en el sentido de que esa carta aporte únicamente sirve para acreditar la legal posesión en el traslado. Entonces, no sé si dentro de lo que vieron hayan comentado algo al respecto. Sí, Juan, lo vamos a analizar en un momento. Sí lo menciona, al inicio lo mencionó Maru, que lo están viendo así. Digo, la carta aporte siempre ha servido para el traslado legal de las mercancías. Rosy, perdón, yo creo que lo que dice Juan José es que, yo también me quedé reflexionando, es que esto va más allá de el punto del tiempo real del tránsito, ¿verdad? La autoridad le puede dar la vuelta a la tortilla y voltear a ver esto una vez ya entregada la mercancía, el tema de materialidad. Si la factura de la mercancía no trae ese carta aporte, va a perder materialidad, porque ¿cómo comprobaste que trasladaste la mercancía con recursos propios o a través de un tercero? Y al no existir pues bueno, te va a poder objetar la autoridad ese tema de la compra de la mercancía, que ahorita no está contemplada aquí en ley. Yo también pondría en la mesa, Hugo, el tema de qué pasa al revés, donde no hay una factura de venta de la mercancía, pero sí se emitió una carta traslado de mercancía, donde pues ya salió la mercancía del cliente al proveedor, y técnicamente allí yo pondría en la mesa de que ya se estaría dando un ingreso, una venta, ¿verdad? Porque dice la ley que lo que ocurra primero, ¿verdad? Cuando se emite la factura, se entregue el bien o se cobre total o parcialmente, lo que ocurra primero. En este caso ya se entregó la mercancía, pero por alguna circunstancia en el mes 1 no se emitió la factura de venta respectiva, pero ya te delata la carta aporte, ¿verdad? Que la mercancía ya se la entregaste a tu cliente. Entonces son temas también para reflexionar, y adelante con su presentación. A ver, una aclaración nada más, ahí por lo que platicaba Juan José. Es que ese último párrafo después de la coma, o lo último que se refiere solamente cuando el CFDI fue emitido por el transportista. O sea, el transportista está facturando la transportación de la mercancía y por lo tanto solo ampara eso, el transporte. Por eso recalcas el siguiente párrafo. O sea, no relevas al transportista de la obligación de acompañar la factura de la mercancía del que vende la mercancía, ¿verdad? Y si es de importación, pues también toda la documentación que se requiere, ¿verdad? O sea, haz de cuenta que la factura del transportista solo ampara el transporte, no acredita la legal tenencia, ¿verdad? Por eso es que está el siguiente párrafo, ¿no? Digo, eso era nada más, ¿no? Gracias. Sí, no, adelante, chicos. Así es, contador Román. Así es. Continuamos. Vamos a hablar en este momento de 3 puntos importantes: los sujetos obligados, las repercusiones en la deducibilidad y las infracciones y sanciones. Los sujetos obligados, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos, en general, podemos decir que los sujetos son todos los contribuyentes que requieran trasladar bienes o mercancías en el territorio nacional por alguna de las siguientes vías. Tomando en cuenta que consideramos territorio nacional con el tema de la segunda versión anticipada, que todavía no está publicada, pero debemos de anticiparnos. ¿Por qué anticiparnos? Porque nuestros sistemas, a lo mejor tú nada más haces traslados intermunicipales y dices, bueno, a mí no me perjudica porque yo no tengo que tener estos, no me van a revisar a mí, porque esto nada más sería para carreteras federales.
pero si se publica en próximos días esta segunda versión anticipada, donde nos señala territorio nacional, pues tenemos que estar preparados con nuestros sistemas, cada uno de los PAC, con el sistema que ustedes manejen, ellos están preparando y haciendo pruebas para el tema del complemento carta aporte y que no tengamos problemas. Ojo, es muy importante, aquí estamos poniendo las personas que van a emitir ese complemento carta aporte, que ya los ponemos como sujetos obligados a hacerlo. El primero sería el propietario de la mercancía. El propietario que con sus propios medios traslade la mercancía. ¿Qué va a hacer? Va a emitir un CFDI de tipo traslado en el cual le va a incorporar el complemento carta aporte. Es muy importante. Son sus activos, es su mercancía, la está transportando con sus propios medios y se le está dejando a su cliente. En cualquier momento de proceso de revisión, no sé si podemos apagar un micrófono que anda por ahí para que no se distorsione. Ok. Rosy. Muy bien. Aprovecho por una pregunta, perdón. Sí. Estando ahí en el caso del propietario. Nada más para aclarar y que me quede completamente, ahorita me salió esa duda. Yo soy el vendedor de la mercancía, hago la factura y el cliente ya me pagó. ¿Quién es el propietario de la mercancía? Yo soy el productor. Perfecto. Yo soy el productor. Sí, nada más para especificar bien la pregunta. Yo soy el productor, el fabricante. El cliente ya me pagó la mercancía y ya le hice el CFDI, ya le hice todo. ¿Quién es el propietario y quién es el que tiene obligación de hacer la carta aporte, el complemento de traslado? Es cuando tú es tu mercancía que la has vendido hasta el momento que la entregues, de acuerdo a las condiciones que se establecieron para la venta, Humberto, en el momento de trasladarla, si tú la vas a hacer con tus propios medios, pues tú eres el propietario en ese momento y la estás enviando a tu cliente. El propietario, pues realmente puede ser también el propio cliente si la recoge con su propio, ya hizo la compra, Humberto, va y la recoge con sus propios medios y debe de emitir un documento de traslado, incorporar la carta aporte y el RFC, viene un RFC genérico con importe cero. Aquí es de acuerdo al traslado. ¿Quién hace el traslado? Si el traslado lo hace el proveedor, en ese momento es la mercancía hasta que no la entregue, va a ser ya del cliente. Bueno, él emite ese CFDI de traslado. Aquí el punto de este complemento carta aporte es que garantice quién está haciendo el traslado, ¿sí? Con todas las características y que acredite la legal posesión de la mercancía que lleva consigo. Entonces, puede ser el propietario de la mercancía si en ese momento todavía no la ha entregado, son sus activos, también lo señala perfectamente la norma, que son sus activos y los está trasladando. Ahí pueden darse las dos figuras, pero ahorita vamos a ver el proceso, Humberto, para que quede un poco más claro ese tema, porque sí, realmente hay duda, porque dices, pues ya me la pagó, ya es dueño de él, pero yo se la estoy transportando, yo se la estoy llevando. O sea, algo muy simple puede ser, tú compraste no sé, una lavadora en Liverpool, ya la compraste, la pagaste, tienes tu factura, pero viene un transportista a traértela y son camiones de Liverpool. En ese momento, ese comprobante tendría que traer un CFDI de traslado con una carta aporte con tu mercancía que te va a llevar a tu casa. Es algo muy simple, pero podemos atenderlo ahí cuando estemos hablando de temas que sea de transporte local, si queda la resolución como territorio nacional. Ahí no tendríamos, ninguna restricción para exigirnos ese documento. Entonces, ese es un lado. El segundo que tenemos son los intermediarios, no sé si más o menos, pero como quiera ahorita se va a aterrizar un poco más, Humberto, ese tema.
Sí, El gracias, Juan. intermediario, gracias Humberto. El intermediario, ¿quién es el intermediario? Es cualquier persona que participe en la operación, los agentes de logística, donde pueden darnos ese servicio entre nosotros como proveedores y nuestros clientes, que nos van a dar la prestación de ese servicio. Ellos tendrán que emitir un CFDI de traslado y van a incorporar ese documento, ¿verdad? Los forward también pudieran ser. Ahora sí, el transportista como tal, él nos va a prestar el servicio de transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Él nos expide un CFDI de ingresos, obviamente por la prestación de sus servicios, y en ese va a incorporar el complemento carta aporte. Entonces, lo dividimos en tres los sujetos, aunque la generalidad es que todos los contribuyentes que trasladen bienes o mercancías tendrán que traer un CFDI de traslado con complemento carta aporte. Pero son diferentes las situaciones, si es propietario, si es intermediario o si es el propio transportista. Pero todos, trasladas bienes o mercancías, tendrás que tener un documento que te acredite la legal posesión de la mercancía para moverla de un lugar a otro. Eso es lo clave de esto y que nos llamó tanto la atención en la investigación. Podemos pasar a la siguiente. María Eugenia, una pregunta, discúlpame. Sí, Perdón. Juan. Complementando ahí la inquietud de Humberto, tal vez, y depende, ¿verdad?, del caso que él planteaba, de que alguien va y compra y luego él es el propietario, pero yo no sé si haya que llegar al punto de qué calidad tienen esos bienes para el propietario, es decir, si son para uso propio o si tienen el carácter de mercancías. Y bueno, ¿Sabes? ahí dejo el comentario, ¿verdad? Porque todo esto está ligado al traslado de mercancías únicamente. Sí, Juan, Pues el aquí en mismo este CFDI tema... lo pone, ¿no, Mauro Eugenia? El mismo CFDI te dice es para, bueno, el de la factura, que si es para uso Sí, o es activo. claro, ahí puedes conectarlo con el CFDI de ingresos en caso que sea una factura de compra-venta. Pero aquí el tema más importante, Juan, es que aquí estamos hablando del traslado. No importa en qué condiciones sea el traslado de la mercancía. Sí, ¿Qué sí, tal si te la regalaron? sí, yo Te la me regalaron, una donación que te dieron. Vamos a suponer que te regalan colchones para no sé, una casa de niños, un orfanato. Te regalan colchones y llevas un tráiler con colchones, pero no te los vendieron. Es una donación. ¿Qué es lo que va a suceder? Para acreditar la legal posesión de esos colchones, tú tienes que tener un comprobante de traslado. Si no, lo llevas. Esa mercancía en última instancia puede ser que la decomisen porque no estás acreditando la legal posesión de esa mercancía. Recordemos lo que comentaba al principio, cuál es el propósito de esta carta aporte, es brindar seguridad para las rutas y que realmente fortalecer el comercio formal, combatir la informalidad y el contrabando. Entonces, eso es lo que quiere la autoridad, o sea, son acciones diferentes, ¿no? Así como lo estamos viendo, es acreditar la legal posesión en el traslado de bienes y mercancías. Sí, bienes o mercancías, correcto. Como quieren, un momento más, Juan por ahí nos va a ayudar en el tema del proceso y vamos a ver un poco más claro y también con las dudas frecuentes, que ahí con las dudas frecuentes me llama mucho la atención porque la ha cambiado también la misma autoridad de las que estuvieron al inicio en mayo de preguntas frecuentes a las que está poniendo ahora con el cambio, ya está dando respuesta también a considerar el territorio nacional. Si algunos se acercan un poquito a ver las preguntas, sí ha habido un cambio, pero bueno, lo veremos un poquito más adelante. María Eugenia, una duda también, Sí, habla Raciel Vázquez, ¿cómo estás? Bien, Racielito. En el tema que mencionaban ahorita, o que mencionabas del concepto territorio nacional, pues hablabas de pues todo el territorio nacional, ¿Sí? local, y nacional, digamos, ¿verdad? En ese mismo tema, en el traslado, se está incluyendo, estaría incluido también, por ejemplo, lo que correspondería a traslados de
menajes de vivienda o aquí por lo menos en Monterrey hay mucho traslado de menaje de casas o pequeñas casas con inclusive transportes pequeños, camionetas, ese tipo de movimientos también estarían incluidos porque hay personas físicas, muchas, y pequeñas empresas que se dedican también a eso, ¿verdad? En ese Claro, sentido, sí que en ese sentido, estarían obligados a tener toda esa parte documental. sí, de hecho, fíjate, si la autoridad en el momento no tanto es para, en este caso que hablas de un menaje de casa, que vamos a tener una repercusión fiscal, aquí es para acreditar la legal posesión de todo lo que llevas en esa camioneta o demás. Si tienes tu RFC, haces tú, porque eres el propietario, haces tu comprobante de traslado con complemento carta aporte donde pongas las características de lo que llevas para poder trasladarla. Entonces ahí agregarías algo que la mayoría de las personas ahorita pues desconocen, ¿verdad? Imaginemos, si queda como territorio nacional, tal cual, y que hay autoridades, y no sé hasta qué punto, estoy ya suponiendo, ¿verdad? Hasta qué punto una autoridad tenga la facultad de revisarte si lo que estás transportando es tuyo o no. Bueno, a lo mejor dices, ya. Ciertamente, Pero fíjate, eso porque, o sea, la ley, o sea, así como está estipulada, no hace referencia a bienes nuevos. O sea, puede ser un bien no, usado, una maquinaria claro, que llevas a reparación, algo que vas a llevar a mantenimiento. O sea, todo lo que esté circulando, sea nuevo, viejo o en partes, tendrá que cumplir con este nuevo apartado. exactamente. Entonces, no hace es textual, bienes o mercancías. No dice que sean nuevos, usados, que sean comprados. No dice para acreditar la legal posesión de la mercancía que estés trasladando de un origen a un destino, tú tienes que tener un comprobante de traslado. Así de sencillo, con el complemento carta aporte. Como tú eres el propietario, tú tendrás que Eugenia, emitir un ¿y qué va a documento pasar de allí? Por traslado. ejemplo, Eugenia, la Guardia Nacional te detiene ahí en una carretera federal, omites traer la carta aporte, no acreditas la legal estancia, tampoco hay un CFDI de ingreso, pues ese bien se lo van a embargar a la persona, ¿no? Porque pues ni acreditas el traslado, ni acreditas la propiedad, ni nada. ¿Correcto, Luis? La autoridad asume que es un artículo robado, ¿no? Que ese es el origen primario de esta reforma, ¿no? Es correcto, Luis. O sea, vas a estar, o sea, y si no lo conoces, vamos a suponer que es un menaje de casa que va de Monterrey a San Luis, ¿sí? Y el propietario de ese menaje de casa desconoce este tema del CFDI de traslado. Lo detienen en un retén la Guardia Civil. ¿Dónde está la propiedad? Ah, pues no la tengo. Adiós menaje de casa, porque te van a decomisar la mercancía. Entonces, por eso la repercusión de este tema de carta aporte. Cuando lo empezamos a estudiar, pues el tema, pues sí, carta aporte, pero realmente tiene mucho impacto en toda la logística de los transportes de bienes y mercancías. Entonces, ahora estuvo Eugenia, de manera... Sí, Juan. No, soy Víctor Vázquez. Sí, ¿cómo está, contador Víctor? Buenos bien, días. ya aquí Adelante, poniendo Víctor. lata otra vez. Qué bueno. Nada más un comentario. Pero que estoy viendo el tema aquí de esto. Está hablando del tema de la deducibilidad. Es el impacto Sí. en la no poder deducir el CFDI del transporte. Pero Sí. el tema es que no sé hasta dónde, digo, aquí están tratando de regular la legal estancia, tenencia o propiedad de las mercancías en una disposición de carácter fiscal, cuando la propia ley aduanera, si mal no recuerdo, es el 146, nos marca cuál es los comprobantes que tenemos para comprobar la legal estancia, la legal estancia, tenencia o propiedad de las correcto. mercancías. Nos habla del pedimento de la nota de la compraventa, ¿sí? Y aquí
como que está metiendo con calzar un tema de la no deducibilidad con el tema de la comprobación de la legal estancia y tenencia, cuando la ley del impuesto a la renta no es ley sustantiva para eso, no lo regula. Bueno, aquí sí hicimos un poquito de análisis en este tema, contador Víctor, y lo ponemos sobre la mesa porque al final fue un tema de investigación de todos sobre la mesa. Aquí nos dice, el periodo que estaba opcional de carta aporte hasta el 29 de septiembre, que va a estar opcional, no había problema, pero a partir del 30 de septiembre nos señala que no podrán deducirse los servicios de transporte o de mercancías de tipo de ingresos que no traigan el complemento carta aporte, por no cumplir con los requisitos de deducibilidad de los comprobantes. Entonces, tenemos un tema. Contratamos una fletera, nos da la factura, pero no hizo el complemento carta aporte sobre ese servicio. A lo mejor algunas fleteras, si no me dejarán mentir, compañeros que trabajan con fleteras, están acostumbradas a hacerlas por semana, toda la factura, o sea, no hago por servicio. Si es el mismo cliente, pues le sumo todos los servicios de traslado que le hice y se los junto en una sola, al final. No, aquí es por traslado, factura por traslado y con su complemento carta aporte, para que pueda surtir efecto la deducibilidad. En empresas donde tenemos que realmente el impacto del servicio de transporte, todo lo que es traslados, es importante, pues realmente tienen que verificar muy bien, porque así lo señala. Vamos con la siguiente, donde vemos esa repercusión, porque de acuerdo, hay una regla de oro. Vamos antes. Dice, nosotros sabemos que las cantidades que estén amparadas con los comprobantes fiscales que no reúnan un requisito fiscal establecidos en el 29 y 29A del Código, según sea su caso, cuando los datos contenidos en el mismo, que se plasmen en forma distinta o lo señalado de acuerdo a lo señalado a las disposiciones fiscales, no podrán deducirse o acreditarse fiscalmente. Esto nos lo señala el 29 y el 29A del Código Fiscal. Entonces ahí, contador Víctor, hacemos el match. ¿Por qué no va a ser deducible el servicio, la factura de la fletera para nosotros? Porque lo pone como requisito tener a esa factura el complemento carta aporte. Es lo que sería asimilado al complemento de pagos que utilizamos, ¿no? No puedes acreditar si no tienes el complemento de pagos. Bueno, ahora nos está poniendo como requisito, no podemos deducir la factura del transporte, o sea, lo que le pagamos a la fletera. Fiscal. Ajá. Es correcto. Entonces, es una deducción fiscal que está condicionando a que traiga ese complemento. Entonces, para nosotros, sí, contador. Sí, lo digo, eso sí me queda claro que esto es un requisito para que sea deducible el CFDI por el servicio del transporte. Lo que creo es que aquí más bien como que esto es más recaudatorio, porque dice, no, es que si no me muestras el complemento de carta aporte no me puedes demostrar la legal estancia de tenencia propiedad de la mercancía. No, espérame. Ley aduanera me dice que es el pedimento o es la... Por excelencia el pedimento y luego la nota de venta si se lo compró el gobierno o un CFDI emitido por una empresa o un establecimiento que esté formalmente constituido. Son los tres documentos que me marcan la ley aduanera para demostrar la legal María Eugenia, si les yo cuando parece, vi jóvenes, declaraciones de Raquel Buenros, pero bueno, el tema no va a ser vamos a continuar para verlo. Vamos a continuar porque al final hay un apartado de sesiones de preguntas y respuestas y algunas se van a ir, yo creo que respondiendo para ir avanzando. Claro. Adelante. Bueno, entonces, ese es el tema de la repercusión en la deducibilidad para el servicio de transporte. Ahí lo tenemos claro. Y vamos a ver la siguiente. Hay para los que tienen el servicio, pero también tenemos sanciones e infracciones para el que no expide. El no expedir, entregar, poner a disposición de los clientes el CFDI con complemento carta aporte, estando obligado a ello o expidiéndolo, no cumple con los requisitos fiscales, tiene por efectos la sanción de 17,020 a 93,000 pesos y en caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán adicionalmente clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de 3 a 15 días.
Eso nos lo señala el artículo 75 del Código, y para el caso del agente de RIF de 1490 a 2690, que ahí también se puede acreditar lo de la clausura. Entonces, son temas que tenemos que considerar en lo del complemento carta aporte. Vigilar el tema del transportista y si tú eres el obligado. ¿Y quiénes fueron los obligados? Si tú eres propietario y no lo expides, estarías sujeto a multa. Si eres intermediario o la transportista, serían los tres. Seguimos adelante, por favor. Hasta aquí mi participación. Continuamos con Juan. Buenos días a todos. Vamos a empezar con el proceso de elaboración del complemento de la carta aporte según los sujetos obligados. Ok, no perdamos de vista que los sujetos obligados son el propietario de la mercancía, que es el que produce y el que va a hacer con equipo propio el traslado, el intermediario, que es cualquier intermediario de logística, como ya lo hemos visto, transportista, que yo contrato un transportista externo y estoy obligado a la emisión del complemento de la carta aporte, ¿ok? Entonces, la 1 es contratación de empresa dedicada al transporte de bienes, ¿ok? Transportista. Primero tiene que emitir el CFDI de ingreso con su complemento de carta aporte por la prestación del servicio. Primero tiene que ir, es la persona que va a ir y recoge los bienes del cliente que lo contrató para hacer su traslado. El traslado de la mercancía ya tiene que ir con el CFDI de ingresos que él expide. Y aquí, como se había mencionado anteriormente, se expide por cada operación, no es global. Eso lo vamos a ver en las preguntas frecuentes más adelante. Se traslada mercancía con el CFDI de ingreso que incluye el complemento a carta aporte. Se entregan los bienes o mercancías en el destino por cliente. Este es el proceso en resumen de lo que tiene que hacer el transportista cuando lo contratamos. Entonces, si yo hago una contratación de un tercero, el transportista es el que tiene que hacer el CFDI de ingresos que incluye el complemento de carta aporte. La siguiente lámina, por favor. El CFDI de ingreso con complemento carta aporte. CFDI de ingreso con carta aporte tiene que ser la clave del producto que está si ven ustedes el catálogo de conceptos de SAT, lo filtran por los 78, que es un servicio de transporte, y se tiene que especificar el tipo de transporte que se va a llevar, si es por carretera, si es ferroviaria, si es aérea. Aquí en estos conceptos, en la clave de producto, si ustedes revisan el catálogo y lo han tenido tiempo de analizar, lo genera por familias y por servicios. Por ejemplo, aquí el transporte de carga aérea, que es el 500, tiene 4 tipos de códigos que se pueden poner para identificar exactamente qué tipo de transporte es el que se tiene. Por ejemplo, el transporte por carretera tiene más nodos, vamos a llamarle así, de si es federal o es estatal. Pero aquí, consultando con la forma en que se hacen las facturas, yo puedo poner el nodo título, que sería, por ejemplo, transporte por carretera. Con ese ya cubrimos el requisito si es federal o estatal. No causa ninguna situación de diferencia y estaría bien poner el concepto título de qué es el servicio que se presta. La clave de unidad va a ser 48, que siempre es servicio. La descripción del servicio. Servicios de traslado de mercancía de México a Guadalajara. Si ustedes recuerdan, en lo que era la carta aporte antigua, era diseñada básicamente por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, y publicaban ahí el formato específico. Poníamos de dónde a dónde era el traslado de la mercancía. ¿Ok? Aquí se recomienda poner en la descripción del servicio el tipo de servicio que es traslado y de punto a punto de entrega de la mercancía. Esto es redundante, pero se recomienda hacerlo porque en lo que es la carta aporte, ahí lo que comentaba uno de los compañeros, si yo tengo un transporte que es, por ejemplo, blancos, por ejemplo, los famosos saldos de Costco, de las tiendas así grandes, ¿qué es lo que sucede? Que el transportista es contratado por 2 o 3 personas y hace un recorrido de, por ejemplo, la Ciudad de México a Saltillo, Coahuila, y hace tres puntos. Bueno,
se hace un solo complemento de carta aporte y lo que tengo entendido, lo que hemos investigado es por cada nodo, o sea, por cada lugar de entrega se hace una sola carta aporte y se agregan tantos nodos, le llaman a la autoridad, se requieran para ir dejando la mercancía. Por ejemplo, tiene que ser carta aporte, ok, de la mercancía con toda su descripción, eso sí tiene que venir con el código del SAT, cada una de las mercancías, a dónde van a llegar, en una línea. En otra línea se pone, bueno, llegan a San Luis, llegan a Matehuala, llegan a Saltillo, y con eso es suficiente. Si se agrega el complemento, la información adicional, se tiene que detallar la mercancía que se traslada. Toda la mercancía que se traslada, esto lo veo más común en lo que les comento, el transporte de saldos de las tiendas, tiene que venir con el código del SAT. A veces le ponen un código que es el código de la tienda, y eso sería un error al llenarlo, porque el código de la tienda nada tiene que ver o ligado con el catálogo que tiene el SAT. Entonces, cuando se vaya a hacer la carta aporte, eso sí va a ser un problema para los transportistas. Tienen que pedirle un desglose de toda la mercancía y poder describir con cada uno de los códigos del SAT. Y como último, el peso de la misma, si es en peso o si es en piezas, si es en unidades métricas, se tiene que especificar en el complemento. Adelante, la siguiente lámina, por favor. También el traslado tiene que ir la clave del producto, tiene que venir el producto, lo que mencionamos, la clave unidad de acuerdo al producto. Ok, la clave unidad del producto es piezas, kits, paquetes, kilos. Descripción del servicio, describir el motivo del viaje y los productos. ¿Qué fue? Traslado de saldos, de mercancía, de productos blancos. Se agrega el complemento de la información adicional. No es obligatorio detallar la mercancía que se traslada. ¿Ok? Siguiente lámina, por favor. Aquí vamos a ver los datos requeridos cuando el emisor de complemento de carta aporte es el transportista que presta el servicio. Aquí va a ser un montón de requisitos que tiene que tener a la mano el transportista para poder llenar su complemento de carta aporte. Primero, la necesidad del cliente que requiere trasladar un bien o mercancía. Paso número 1, entran o salen los bienes a territorio nacional. Saber si es en territorio nacional o son importaciones. La vía de entrada o salida de los bienes. Tenemos que tener el comprobante. El CFDI de ingresos se tiene que emitir por el transportista. Y también tenemos que tener el RFC del propietario. Esto es indispensable, que se tenga el RFC del propietario para poder identificar quién va a ser el propietario final, por decirlo así, de la mercancía o dónde va a llegar esa mercancía. Datos del complemento de la carta aporte son datos del tipo de transporte, si es marítimo, terrestre, aéreo, datos del conductor. Ahorita tocamos este punto, datos de domicilio, origen y destino. Ok, aquí es bien importante de dónde salieron los bienes, a dónde van a llegar, y los datos de la mercancía o bien, datos generales. Aquí datos del conductor, esto es para las empresas pequeñas, que es un problema. Esto lo vivíamos cuando manejamos el tema de los comprobantes de carta aporte impresos, porque efectivamente Juan Miranda iba a dejar el viaje de Saltillo a México por materiales, se le descompuso el camión, ya no es, y ya no va a coincidir los datos del conductor. Entonces, cuando la empresa es mediana grande, pues hay turnos de facturación y se puede cancelar el documento. El problema es cuando se dejaban las cartas aporte ya elaboradas y tenían que comprobar quién era el conductor. Varias veces nos paraban en carretera y resulta que el conductor no era el que mencionaba la carta aporte. Lo que se hizo en su momento, que aquí pues, no va a ser posible, se llenaba un formato a mano con un sello de la empresa, y con eso nos quitamos el problema de que el conductor no fuera el que venía en la carta aporte. Eso era una práctica que se aceptaba, amén de que teníamos que darle pues sus incentivos a los salarios de camino, pero aquí sería prácticamente imposible hacer un cambio de esa manera. Entonces tendríamos que estar atentos a que los datos del conductor, que sea el que traslada la mercancía,
sean los correctos, porque se puede tener problemas en los caminos federales. La siguiente hoja, por favor. Aquí vamos a poner los datos requeridos cuando el emisor del complemento de la carta aporte es el transportista que presta el servicio. Primero tenemos que tener bien identificados el origen de las mercancías nacional o de importación, la ubicación en donde tenemos las mercancías y a dónde va a parar esa mercancía. No puedo decir es que la mercancía va a X dirección del Distrito Federal y luego se cambia en ruta. Eso no va a ser posible con ¿cómo se llama? Con los comprobantes fiscales digitales ahora. Siguiente página, por favor. Bien. Aquí se muestran los datos del bien que se tienen que plasmar, las cantidades, si cuenta con embalaje, si es peligroso, todos estos descripciones de los bienes tienen que ir asentados en la carta aporte. Bien, después se designa el tipo de transporte que va a hacer, si es federal, si es aéreo, marítimo, ferrocarril, todos ellos tienen su clave de producto de servicio, que no se les olvide, en la familia de los 78. Si ustedes tienen en la hojita de Excel de los claves de productos de SAT, la filtran por 78 y ahí vienen todos los conceptos de transporte los que pueden ser sujetos de transportar las mercancías. Aquí es algo muy importante identificar la unidad del remolque. Todos estos datos tienen que venir en la carta aporte, que si alguien alguna vez revisó cuando la papelería era cuando los comprobantes eran en papel, teníamos que identificar la unidad del remolque, el número de la guía si se tiene, tipo de naviero y contenedor. Era bien importante saber de dónde venía la mercancía y en qué contenedor va, porque al final de cuentas el contenedor se engancha, tiene un número de identificación, tienen sellos que se tienen que poner en el complemento de pago. Eso no viene marcado como tal, pero es muy importante que lo que llaman los transportistas, caja seca o remolques, que es lo que llaman contenedores, tienen unos sellos. Esos sellos tienen que ir plasmados en la carta aporte. Ajá, y si se tiene derecho de paso y de carro para lo que son cuestiones de ferroviarias. La siguiente, por favor. Y aquí vienen nuestras preguntas frecuentes, que es lo que viene en el SAT. Van a ver en las filminas lo que es en color rojo las más frecuentes. Aquí termina mi participación, no sé si tengan alguna duda. Nada más quería hacer un comentario, nada más un pequeño comentario, Luis, sobre el tema del transporte. Si se descompone la unidad que iba a hacer el traslado, ya habías hecho la carta aporte y dices, bueno, se descompuso, cambio de unidad y se va, no, tienes que cancelar el complemento carta aporte donde cambias la unidad porque viene con todos los datos, número de placas. No es nada más, si a alguien se le pasa a hacer este movimiento logístico de cancelación de la carta aporte por el hecho de que se cambió la unidad en la que se iba a transportar, también es un motivo de que no se está cumpliendo y puede ser causa también de decomiso por el tema de que no acredita, no es la unidad la que lleva el transporte. Entonces hay que tener en cuenta todos esos requisitos que son muchos para la transportista que tiene que cubrir para poder garantizar el legal traslado de la mercancía. Adelante con la presentación. Buenos días, contador. Tengo una pregunta. Adelante. En el supuesto de que hay un agente de transporte o intermediario, el transportista emitirá un CFDI de ingreso con complemento carta aporte al intermediario y el intermediario emitirá un CFDI de traslado al cliente. ¿Quién puede responder ahí, chicos? Aquí lo que quiero entender es si el propietario inicial o quien produce la mercancía o quien la comercializa contrata un tercero para que haga el servicio, el transportista es el que tiene la obligación de hacer el CFDI de ingreso con su complemento carta aporte. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aquí por lo que he alcanzado a analizar junto con los compañeros es
Están mezclando las cuestiones mercantiles con las cuestiones fiscales. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos dice que si yo emito un complemento carta aporte estando obligado a hacerlo, pues vamos a tener sanciones y aparte no vamos a poder hacer deducible el bien. Aquí el detalle es, la mercancía cuando yo la comercializo, hasta el momento en que yo, si tengo transporte propio, entonces yo tengo que emitir el CFDI de ingresos con el complemento carta aporte, ¿sale? Sí, ya me compraron el bien, pero todavía no es mío, eso va hablando del tema mercantil, porque yo todavía no he aceptado el bien como tal, porque puede tener una falla, porque puede llegar no en las condiciones que yo la solicité, entonces yo compro un bien, ¿sale? Ya tengo, vamos a decir, derecho sobre un bien, pero todavía no lo he recibido. Entonces, mientras yo, productor o comercializador, tenga el bien y todavía no me lo acepten de recibido, ese es mío. Si yo lo hago con transporte propio, entonces yo tengo que hacer una carta aporte, ¿ok? Si yo contrato un tercero, el tercero es el que tiene la obligación de hacer un CFDI de ingreso con el complemento de la carta aporte, ¿ok? Ese es el tercero obligado. Ahora bien, no, ¿sabes qué? Yo mando mis camiones, yo comprador mando mis camiones a recibir la mercancía, entonces a quien yo mande, yo como empresa que compra, yo estoy obligado a expedir ese CFDI de ingresos con un complemento carta aporte en el cual digo, ok, yo voy a recoger mis mercancías. Entonces ahí yo pongo la procedencia del bien en mi CFDI complemento carta aporte, ¿ok? Esos son los tres tiempos que debemos de tener cuando es con transporte propio, cuando hay un intermediario. Mi fletera, yo tengo que proporcionar datos para el traslado, una, y dos, en ese momento de que se va a cargar el fletero, él en ese momento está obligado a emitirme la factura por ese traslado. Correcto. Bien, si les parece, continuamos con la presentación de preguntas frecuentes. Yo creo que ahí se van a resolver algunas de ellas y si no, para ir cerrando también con todas las dudas que tengan pues aquí los colegas. Adelante con la presentación. Gracias. Muy buenos días a todos. En esta sección vamos a ver las preguntas frecuentes. Por cuestiones de tiempo solamente vamos a ver aquellas que consideramos que son de mayor relevancia. Hugo, ¿me podrías apoyar en la filmina 36, por favor? Ahí está. Gracias. Ok, si me dedico al traslado de bienes o mercancías en la modalidad de autotransporte y las mercancías son de diferentes propietarios, pero se dirigen al mismo destino, ¿se pueden registrar todas las mercancías en un solo CFDI como complemento carta aporte? La respuesta es no. Se debe de emitir un CFDI de ingreso con complemento carta aporte por cada servicio prestado a cada uno de los clientes. Esto con fundamento en el artículo 29 y 29A del Código Fiscal. La regla 2.7.1.8 y 2.7.1.9. ¿Podremos avanzar a la siguiente, por favor? Gracias. A partir de la entrada en vigor del complemento carta aporte, se podrá continuar facturando masivamente por semana o mes, que es lo que comentaba anteriormente Maru, o tendríamos que realizar un CFDI por cada servicio de traslado de bienes o mercancías. La respuesta que nos dio la autoridad es, se debe de generar un CFDI con complemento carta aporte por cada servicio. Cuando en una misma entrega hay diferentes destinos, ¿se podrá expedir un CFDI con complemento carta aporte por cada destino? No, en este caso se debe generar un solo CFDI, ya sea de ingreso o de traslado, con el complemento carta aporte. ¿Qué sucede cuando podremos apagar un micrófono? Gracias. ¿Qué sucede cuando se trasladan mercancías de mi propiedad utilizando mi flotilla con distribución entre las mismas plantas? En estos casos, sí se debe permitir... Mónica, nada más aquí, la parte de los nodos es importante. En la pregunta anterior,
Ok. Donde se podrán registrar, haciendo referencia que se debe generar un solo CFDI, ya sea de tipo ingreso o de traslado, con el complemento carta aporte, donde se podrán registrar tantos nodos origen y destino como lo determina el contribuyente en el traslado de los bienes o mercancías, y bajo esa condición existirá o no el nodo cantidad transporta, para identificar los destinos puntos donde se recoge y o se entrega la mercancía. Ok, la siguiente pregunta frecuente es, ¿qué sucede cuando se traslada mercancía de mi propiedad utilizando la flotilla propia con distribución entre las mismas plantas? Bueno, pues en estos casos sí se debe de emitir un CFDI de tipo traslado con el complemento carta aporte. Una vez emitido el CFDI de tipo ingreso o de traslado con complemento carta aporte, se podrá corregir la información de este complemento si ocurren situaciones de caso fortuito o fuerza mayor que afecten el total o parcialmente el transporte de mercancías, como son accidentes, desperfectos mecánicos, robos, entre otros. Sí, si la información capturada en el CFDI con complemento carta aporte cambiara, este se debe de cancelar y generar uno nuevo con la información correcta. Y este se deberá registrar con el domicilio de origen de salida de las mercancías trasladadas y relacionar el nuevo comprobante al CFDI de origen. Mónica, allí yo tengo una duda. ¿Esa cancelación será de manera unilateral por el que la emitió o, al igual que el CFDI de ingresos, deberá de abrir un protocolo vía buzón tributario? Yo creo que no, ¿verdad? Por la premura que implica esto, ¿no? Del tiempo real que mencionaba Maru, se dañó el equipo de transporte, se tiene que emitir otro documento de traslado, porque aquí vamos a estar al antojo del que emitió la carta aporte, nos la puede cancelar y hacerme no deducible el flete respectivo, ¿no? O la materialidad que hablábamos ahorita. Yo creo que esa no parte no sé si ya lo tienen claro. Pedir autorización como tal, ¿verdad? Porque por tiempos no aplicaría. Claro, adelante. En el caso, ¿cómo se acredita la legal tenencia de las mercancías en territorio nacional? Con la representación impresa o en formato digital del CFDI con complemento carta aporte, de acuerdo a lo que establece la regla 2.7.1.9, ¿verdad? Que es lo que comentaba el contador Víctor. Exacto. O sea, ya no bastará, Mónica, con contar con el pedimento de importación o con la factura respectiva. Si esta salió de tu territorio, ¿verdad? De tus instalaciones, de tu domicilio fiscal, bueno, pues al salir de esta, tendrá que viajar con esa carta aporte correspondiente. Ese va a ser tu salvoconducto para decir que el producto está legal en territorio mexicano. Al interior de tu domicilio fiscal, bueno, pues ya no te aplica eso de la carta aporte. Adelante, Mónica. Y aparte, ahí, Luis, para los abogados. Ahí es donde mencionas, me permite, no, es un tema que aquí es donde la autoridad ya está tomando el tema en la pregunta de territorio nacional, Luis, que esto todavía no ha sido publicado en el diario oficial, pero ella ya lo considera. Y territorio nacional, podemos ya estar hablando de traslados locales. Eso es lo que ahorita estamos con ese pendiente, ¿verdad? De la publicación. Hoy, antes de iniciar la reunión, chequé y no había nada publicado todavía. Es decir, el anteproyecto a la resolución miscelánea dice ya territorio nacional, pero no se ha publicado, Eugenia, pero en las preguntas sí se considera. ¿Hasta dónde llega esto, no? Porque la gente, al igual que Repse, empieza con sus paranoias. Una empresa que se dedica a entrega de pasteles, los produce y los entrega a domicilio con sus propios recursos. O sea, ya hay un traslado de mercancías y nos vamos al sentido más puro de la palabra, ¿no? Entonces, tendría que llevar una carta traslado Sí, tendrá que traer su documento de traslado de la mercancía con RFC genérico, importe cero, pero nada más detallando toda la mercancía que viene en el transporte. Si lo estamos tomando
que literalmente se publica como territorio nacional. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de este tema para no, vaya, nos están poniendo de requisito la legal tenencia, se acredita con esto, ¿no? Me quedé pensando en el caso más claro de cuando vas y compras materiales que andas construyendo, imagínate tu oficina, y vas y pides materiales de construcción y el cuate te pone ahí los bultos y todo el rollo, pero luego te pone un rubro adicional que dice flete, 300 pesos. Y no viajó con la carta porte, ¿verdad? Y ni de carta traslado. Sí, entonces, allí, ese rubro que viene inserto en tu factura, pues será no deducible, ¿verdad? Porque no está con el complemento respectivo. Yo creo que nos vamos a meter en muchos problemas. Esa carta aporte es descargable dentro del repositorio del SAT, es decir, hoy en día yo en XML recibidos, pues yo recibo el XML, también estará visible el descargo de esa carta aporte, María Eugenia. ¿Debiera de? Sí, ahorita todavía no está. Todavía no está esa aplicación, pero ya lo pueden ir haciendo una recomendación, ir haciendo pruebas con sus diferentes sistemas, porque, ojo, algo muy importante que observé, ayer estuve tratando para esta presentación, si tú no capturas todos los datos que solicitan, te va a marcar error y no te va a dejar continuar. Es decir, los datos que la autoridad marcó como obligatorios, si tú piensas que si no le pones el RFC del chofer no pasa nada, pues sí pasa porque te va a marcar error y no te va a dejar avanzar en el documento. Las placas, algo muy importante, si estamos hablando aquí de territorio nacional, no se requiere el permiso de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para lo que es transporte federal. ¿Estamos de acuerdo? No se requiere. Un transporte local no requiere ese permiso. Pero hay un campo dentro del complemento carta aporte que te lo pide. Entonces, si vas a hacer ese tema y vas a querer hacer ese complemento, no lo vas a poder hacer porque tu transporte no tiene ese permiso y no le vas a poder poner un número que no corresponda, ¿verdad? O marcar a lo mejor lo que se nos ocurriría a nosotros, bueno, ponle 000 porque no lo tiene. Pero son detalles de sistemas que tendrían que estar haciendo desde este momento pruebas. Ahorita los PAC, todos, no sé, Compact, Fácil, Microsip o las diferentes plataformas que tenemos en nube, ya están haciendo pruebas. Es conveniente que se pongan en contacto para que revisen ese complemento y vean qué repercusión tiene de acuerdo al tipo de empresa que manejen. Pero como lo dijimos al principio, tenemos que prepararnos por si sí es territorio nacional y sale la publicación tal cual como oficial y lo puedan requerir en los traslados. Imaginemos el transporte de pasteles de una pastelería a otra que tienen la fabricación de pasteles y empiezan a repartir a todas sus sucursales. Bueno, ahí es un traslado local que tendrá que traer su comprobante de traslado porque es mercancía propia con su complemento carta aporte para poder trasladar esa mercancía de forma local. Entonces, si tiene repercusión, por eso lo estamos analizando aquí en la mesa. Bueno, adelante, Mónica, para ir concluyendo porque tenemos un segundo tema. Soy una empresa y cuento con una flotilla de camiones de carga para transportar mis mercancías, mi ruta inicial en el centro de distribución y realizo la entrega en distintos puntos, sin conocer con exactitud la cantidad de mercancías que dejaré en cada uno de ellos y solo la cantidad total de mercancías con la que inicio el traslado. ¿Qué información debo registrar en el complemento carta aporte? Bueno, la respuesta fue: se debe de emitir un CFDI de tipo traslado al que se le incorpore el complemento carta aporte, registrando la cantidad total de mercancías trasladadas, el domicilio del centro de distribución donde inicias tu ruta como punto de origen, los puntos intermedios de reparto donde dejarás la mercancía como destinos y como destino final el domicilio del último lugar de la entrega de la ruta. Y ya por último, la última pregunta es, si presto servicios auxiliares de arrastre y salvamento, así como el depósito de vehículos en las vías generales de comunicación, ¿qué información debo registrar en el complemento carta aporte?
Debes emitir un CFDI de tipo ingreso al que se le incorpore el complemento carta aporte y en el campo configuración autotransporte registrar la clave correspondiente al servicio de grúas otros G, que corresponde al servicio de grúas del catálogo C configuración autotransporte, así como el tipo de permiso proporcionado por la Secretaría de Comunicación y Transportes de acuerdo al catálogo C tipo permiso. Con esto finalizan las dudas frecuentes y también finaliza la presentación. Muchas gracias por... Sí, Luis, perdón, ¿me permites dar las últimas propuestas planteadas por la Canacar en mesas de trabajo del SAT? Adelante, adelante. No está aquí en la filmina, pero son las últimas propuestas que está haciendo, que se acordó con la titular del SAT, la celebración de mesas de trabajo de forma directa, y las propuestas planteadas son la emisión de un CFDI de tipo traslado por parte del prestador del servicio con su complemento, carta aporte al inicio del viaje, y una vez concluido y validado por parte del cliente, proceder a emitir el CFDI de tipo de ingreso relacionándolo con él o los CFDI de tipo traslado correspondiente. Si pasa esta una de las propuestas, pues estaría muy interesante que en lugar de expedir un CFDI con complemento carta aporte, sería para todos el CFDI de traslado con el complemento. La siguiente propuesta es que el campo relativo a las unidades vehiculares en el complemento carta aporte admita datos de 2 o más unidades de 2 o más operadores para los movimientos de mercancías que así lo requieran. Establecer procedimientos específicos para los casos que así lo requieran, sin que el cumplimiento de la emisión del CFDI con complemento carta aporte incida en la eficiencia operativa y administrativa de los prestadores del servicio. La inclusión dentro del complemento carta aporte de las cláusulas que correspondan al contrato de prestación del servicio carta aporte, que este era, al principio les hacía esa mención de que en la carta aporte para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes era el contrato de la prestación del servicio. Aquí piden que se incluya este contrato, el clausulado como tal lo maneja la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y por último, el otorgamiento de una prórroga para la obligatoriedad del complemento carta aporte en virtud de las adecuaciones que son necesarias para su puesta en marcha. Estas son las últimas negociaciones que están realizando con la titular del SAT. Con esto pues, se da por concluido el tema carta aporte. Gracias. Disculpe, una pregunta. Cuando emito el complemento, soy intermediario, yo emito el complemento carta aporte, obviamente con mi CFDI de traslado y mi complemento carta aporte. En ese caso yo voy a poner los datos del traslado del complemento carta aporte que me está haciendo el transportista a mí. ¿Ahí es correcto eso o hay alguna afectación por hacerlo así? Porque yo soy intermediario, pero yo no tengo medios propios. Yo contrato obviamente a un transportista que se dedica a eso. Yo ahí gano por comisión, no por el servicio como tal de transportación. Sí, lo menciona que el intermediario, por ejemplo, tu intermediario tú le vas a dar a tu cliente tu CFDI de traslado con el complemento carta aporte. El CFDI de traslado es que su costo, o más bien la cantidad que se pone es con cero pesos. Y a ti, por ser intermediario, tú vas a contratar al transportista, te va a expedir a ti el CFDI de ingresos con la carta aporte. Bien, no sé si hay alguna pregunta final para dar por concluido este tema de la carta aporte, por concluido en temas de la presentación, pero trasladamos este tema a nuestro chat. A ver, nada más una pregunta, Luis, una última pregunta ahí, sobre el tema pues del transporte local. Entiendo que lo que se comentaba es que se está esperando alguna precisión con el tema de lo que es territorio nacional, o sea, no que sea federal nada más. Bajo ese esquema, pues lo que comentábamos ahorita, un poco preocupados por temas locales. Luis mismo decía, oye, una empresa de pasteles,
pero yo pienso también en el tema de las comidas a domicilio, por ejemplo, que son un mundo de comidas a domicilio y es mercancía que se transporta. Ese tema en un momento dado se eliminaría o estaríamos en otro contexto si se establece el punto que comentas de territorio nacional. No sé si alguien me lo podría comentar. Sí, Raciel, es algo que nos preocupa porque sí cambiaría, no es lo mismo que esto se pida para traslados en carreteras federales que lo pidan ya para temas locales, porque en el rigor de la norma lo manejas así, no está haciendo distinción de mercancías o bienes, está dando la generalidad. Entonces, nada más tener mucho cuidado con ese tema, ¿verdad? Pero Okay. esperemos a que salga publicado, y ya saliendo publicado, pues ya trataríamos en la próxima reunión, pues en los primeros minutos haríamos los comentarios referentes y a ver si hubo algún cambio al respecto, ¿no? Hay unas preguntas en el chat que por tiempos, ¿verdad?, de la transmisión en vivo vamos a trasladar al chat, si les parece correcto, a la mesa de trabajo fiscal, dejarles esa tarea, ¿no?, para que respondan vía el chat las preguntas que quedan por ahí pendientes, por lo que si alguien tiene todavía alguna pregunta adicional, bueno, pues hacerla a través del chat o bien a través de el WhatsApp. Bueno, pues vamos a pasar, muchísimas gracias a la mesa de trabajo fiscal.